El Real Madrid no puede pasar del empate en el debut como técnico del Sevilla de Diego Alonso. Vamos a analizar y a repasar todo lo que nos ha dejado este encuentro disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán de la 10ª jornada de la Liga Española. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? El Real Madrid continúa como líder de primera división después de empatar frente al Sevilla de Diego Alonso 1-1 con el tanto de Carvajal después de empatar el tanto inicial en propia meta de un David Alaba que ha vuelto, pues a sufrir en los centros laterales y que ha terminado adelantando al conjunto local. Para mí el Real Madrid ha sido ligeramente mejor que el Sevilla, pero no ha podido acertar principalmente ni Vinicius ni Rodrigo frente a la portería de Nyland, con un muy buen partido de Sergio Ramos en defensa. También me ha gustado Soumaré y hay que destacar también sin duda la figura, yo diría, de Jude Bellingham, que ha vuelto a participar en la mayoría de las acciones ofensivas del conjunto blanco, pero eso sí, apenas ha tenido acciones de disparos dentro del área el futbolista inglés, que ha estado principalmente, yo diría bien marcado por ese tridente de los jugadores del Sevilla, centrocampistas como Soumaré, como Sou y como también Ivan Rakitic. Un encuentro que vamos a analizar desde ya, pero en el que, como siempre, antes de hacerlo os pido que dejéis vuestro like, que participéis dejándome vuestra opinión en comentarios y que también podáis apoyar el canal dejando también vuestra suscripción. Vamos con el protagonista, el principal protagonista del encuentro, para mí un Diego Alonso que necesitaba, después de la gran apuesta que ha hecho por él Víctor Horta, comenzar bien, con buen pie esta etapa y lo ha conseguido con este empate que permite a los jugadores, comenzar con buen pie, como os decía antes, y creer en la idea del técnico uruguayo que hemos comenzado a ver en el día de hoy, dejándonos, esas líneas maestras, un equipo que va a jugar en principio en 4-3-3, que va a querer presionar arriba, un equipo ambicioso, un equipo que quiere combinar, un equipo que arriesga, y lo hemos visto sin ningún tipo de duda en este Sevilla 1, Real Madrid 1, en el que, el técnico uruguayo ha utilizado, como os digo, ese 4-3-3 con Ocampos y Luque Bacchio en bandas, con En-Nesyri, con ese tridente en el centro del campo, Rakitic, Djibril Sow y como principal novedad en los 11 un Soumaré que ha completado un partido bastante bueno, diría yo, sobre todo con balón, en el aspecto defensivo a mí me ha dejado alguna duda más, en los habituales en defensa, eso sí, Gudel ganándole la partida a Loic Bade, mientras que en el Real Madrid su habitual 4-4-2 en rombo, con Jude Bellingham en la punta de ese rombo, arriba Vinicius como siempre un poquito más pegado a la banda izquierda haciendo de extremo y Rodrigo, moviéndose un poquito más por ese sector derecho, aunque, estando un poquito más como delantero, con Tchouaméni, con Fede Valverde y con Toni Kroos en el centro del campo, y un Real Madrid que, como ya viene siendo habitual en las últimas jornadas, ha vuelto a defender en línea de 4 centrocampistas, metiendo a Jude Bellingham en esa banda izquierda para ayudar a Mendy ante las subidas de Navas y el buen 1 contra 1 de Luque Bacchio. Un encuentro que, como os digo, ha dejado esas líneas maestras, pero en el que el Real Madrid, para mí, tanto en el inicio de la primera parte como en el inicio de la segunda, ha sido superior al Sevilla en esos dos tramos del encuentro. Un Real Madrid que ya sabéis que al inicio de la temporada, o no hace tanto, ¿no? Estaba teniendo problemas en los inicios de partido y en los reinicios en las segundas mitades, que solía encajar pronto, lo vimos, lo hemos visto en varios partidos, lo hemos visto también en ese duelo en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, y hoy ha sido todo lo contrario, como viene también ocurriendo en los últimos duelos del conjunto blanco. Hoy el Real Madrid, para mí, ha sido claramente superior en los primeros 20 minutos de partido, diría yo, con un Vinicius, Jude Bellingham, especialmente ellos dos entendiéndose muy bien, con movimientos muy complementarios. Cuando uno venía a recibir, el otro estiraba, el otro tiraba a un desmarque a la espalda de la defensa de un Sevilla que, ha querido ser ambicioso y de la mano de su entrenador, ha querido controlar el partido u obligar al equipo rival, en este caso al Real Madrid, a tener que estar acertados, ¿no? En esos envíos en largo,
todo a la hora de presionarle arriba. Para mí, sin duda, el Real Madrid en ese inicio de partido ha sido superior, con, como os digo, bueno, pues esa conexión entre Vinicius y Bellingham, que le ha permitido tener en esos primeros minutos buenos acercamientos, una acción en la que Shaw ha salvado un mano a mano de Vinicius, otra que estáis viendo aquí en la que Gudelj ha llegado al límite para, bueno, pues quitarle el remate en el último segundo a Bellingham, dudas en el Sevilla defensivas, muchas acciones al límite de los defensores o de los centrocampistas del conjunto hispalense, con un Real Madrid que estaba claramente siendo superior, un Sevilla que no lograba tener el balón, no lograba sumar 5, 6, 7 pases, que no se acercaba de ninguna forma a la portería de Kepa, ¿no? Para mí, ese inicio de primera parte y de segunda parte es lo que normalmente no vemos en el Real Madrid, ¿no? Que cuando es superior y el equipo rival demuestra muchas dudas, normalmente le suele valer o suele ser capaz de llevarlo al marcador, esa superioridad, y hoy el Real Madrid no lo ha hecho, no le ha faltado ese colmillo que habitualmente tiene el conjunto blanco ante las dudas y los problemas del rival cuando está siendo superior. Hoy, bueno, pues no lo ha hecho, principalmente con la figura de Vinicius y de Rodrigo, los dos brasileños, que son los que más ocasiones y las más claras han tenido, en mi opinión, por parte del conjunto de Carlo Ancelotti. Minuto 19 para mí, un momento clave del encuentro, primera posesión larga del Sevilla, sumando más de 7, 8, 9 pases, llegando a campo rival, y la verdad es que, en mi opinión, a partir de esa acción hemos visto un Sevilla claramente mejorado en el tramo final de la primera parte, a partir de esa acción en el minuto 19, poquito después ha llegado un contraataque dirigido por Uno Campos, que para mí ha sido el mejor del ataque del conjunto hispalense, una acción después de un robo a Dani Carvajal, y al final es el propio futbolista del Real Madrid el que termina sacando bajo palos el disparo con la zurda de Iván Rakitic, después de un gran recorte y mucha tranquilidad dentro del área para colocarse el balón a su pierna zurda, ¿no? Hemos visto, para mí, a un Sevilla que a partir de esa acción, bueno, pues ha crecido, que ha probado muy poquito después de nuevo a Kepa, que ha tenido poquito después, en el minuto 24, otra acción en la que Shaw se ha internado muy bien en el área con un toque genial de Ocampos y que se ha marchado fuera. Sin duda, bueno, pues a partir de ese minuto 19, para mí, el Sevilla se ha reactivado y ha vuelto a igualar el encuentro, ¿no? Aunque siempre dando la sensación de que le costaba mucho más generar peligro que al Real Madrid, al que, bueno, pues esa presión tan alta del Sevilla, esos riesgos que asumía el conjunto hispalense, le permitían tener acciones de peligro con pases largos de mérito a la espalda, pero bueno, que podríamos decir que no necesitaban tanta elaboración como si lo estaba necesitando el Sevilla. La ha tenido justo antes del descanso, después de un pase largo espectacular de Rüdiger, el bueno de Vinicius, que ya en el inicio de partido la había tenido, pero que, bueno, pues en esa primera parte no ha podido marcar las diferencias desde el gol. Yo sigo viendo al brasileño, bueno, pues un poquito no, lejos clarísimamente del nivel que mostró la campaña pasada, y bueno, pues este parón de selecciones con resultados regulares de Brasil, o malos podríamos decir, y con actuaciones muy mejorables del jugador del conjunto blanco, bueno, pues seguramente no le han ayudado y no le ayudan a tener esa confianza que podríamos o que hemos visto en temporadas anteriores. Para mí, una primera parte en la que el mejor tramo lo había tenido el Real Madrid, de más superioridad quiero decir, pero en el que el Sevilla también había tenido acciones de verdadero peligro, con sobre todo ese remate que ha tenido que salvar Dani Carvajal bajo palos. En el inicio del segundo tiempo yo he vuelto a ver a un Real Madrid superior, he vuelto a ver a un Real Madrid que bueno, pues ha tenido ese control y ese dominio exactamente igual que lo que había ocurrido al inicio de la primera parte, de nuevo con Vinicius y Bellingham entendiéndose bien, con el brasileño, es cierto, bueno, pues más en acciones individuales, con un Rodrigo que ha vuelto a tener una ocasión muy muy clara en la que le ha faltado un poquito de velocidad en el remate y que Jesús Navas ha terminado salvando muy muy bien para impedir que Nyland tuviese que intervenir, con un
Jude Bellingham, que es cierto que ha vuelto a intervenir en ese inicio de la segunda parte, pero que ya estaba recibiendo con alguna dificultad más, que ya no estaba pudiendo girarse tanto. Soumaré para mí ha ido de menos a más en el aspecto defensivo durante el encuentro, y bueno, pues el Sevilla que de nuevo, con una gran acción de Sergio Ramos, con una buena defensa de los centros laterales, ha podido sobrevivir a ese mal inicio de segunda parte, a ser inferior al Real Madrid en ese inicio de segunda mitad, y para mí ha vuelto a girar la tortilla, a igualar el encuentro a partir del minuto 60, 65, también con la entrada de los cambios que creo que no le han sentado nada bien al Real Madrid, ¿no? Ni Modric ni Camavinga creo que hayan tenido demasiado peso. Me parece muy evidente que Suso ha mejorado muchísimo las prestaciones que estaba teniendo un Luque Bacchio, que llegaba en un gran estado de forma al partido, pero que lo ha hecho bastante mal, muy desacertado en acciones técnicas básicas como los controles, pases fáciles también se le han ido al futbolista belga, que hoy la verdad es que ha tenido un partido bastante aciago, ¿no? Para mí, a partir de ese minuto 60, a la entrada de los cambios, como os digo, ha mejorado el Sevilla, ha vuelto a igualar el encuentro y ha tenido seguramente su mejor tramo del partido, ¿no? En esos 15 minutos en los que ha llegado el tanto en propia meta de Alaba, en otra acción en un centro lateral, con un Lucas Ocampos que durante todo el encuentro siempre estaba cargando el área, siempre estaba llegando a zona de remate, permitiendo que En-Nesyri tuviese solo un jugador marcándole, porque Ocampos se ocupaba, por decirlo así, de entretener o de obligar al otro central del conjunto blanco a marcarle. Y lo cierto es que, ha terminado llegando ese tanto en propia de un David Alaba, que la verdad es que está quedando clarísimamente mal esta temporada en la defensa de los centros laterales. En esta ocasión no remató un delantero centro rival, sino que fue el propio austriaco, en el que obviamente también con algo de mala suerte, terminó introduciendo la portería en la meta de un Kepa, que no pudo hacer nada y que ponía el 1-0 en el marcador. Y ahí ha llegado la gran reacción del conjunto blanco, nada más encajar el tanto, ha llegado la acción de Dani Carvajal, en la que se ha vestido delantero centro para meter un remate imparable para Nyland, después del centro perfecto entre Acuña y En-Nesyri, en la que el jugador del conjunto blanco le gana la partida claramente al marroquí y pone el 1-1 final en el marcador. Es cierto que para mí, ese tanto del 1-1 no le ha hecho daño al Sevilla, no le ha afectado. Hemos visto ya un Real Madrid que también después, con la entrada de Joselu, ya no ha encontrado las vías. La acción más importante en ese tramo final la tuvo Sergio Ramos y la salvó Kepa. Gran partido para mí de Sergio Ramos, me ha gustado también Soumaré, creo que Navas ha estado también bien en el duelo contra Vinicius y atacando. Me ha gustado también en el conjunto blanco, como no puede ser otra forma, principalmente Jude Bellingham, al que se le ve a un nivel superior al resto, aunque para mí clarísimamente uno de los partidos que podríamos decir dentro de hacerlo bien, pero es que claro, como Jude Bellingham lo viene haciendo tan bien, yo creo que es el partido en el que el rival ha minimizado más el rendimiento de Jude Bellingham, ¿no? Apenas ha tenido acciones de peligro el inglés dentro del área, y eso es muy importante, porque viene siendo el jugador más acertado, más eficaz, más decisivo del conjunto blanco en el área rival. Así que finalmente 1-1, que deja, yo creo, buenas sensaciones en el debut de Diego Alonso. Lo necesitaba el técnico Charrúa. Por parte del Real Madrid, se deja o no puede pasar del empate en un campo siempre complicado, y este punto le permite asegurar la primera plaza, pase lo que pase con el resto de equipos, ya que el FC Barcelona está a 4 puntos y el Girona está a 3, pero tiene una diferencia de goles que, salvo una goleada histórica en su partido, le va a hacer que como mucho puede igualar a 25 puntos a los de Carlo Ancelotti. Espero que el análisis os haya gustado. Si es así, como siempre, os pido que dejéis vuestro like, que os suscribáis y, lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido este Sevilla 1, Real Madrid 1 de la 10ª jornada de la Liga Española.